estamos de vuelta aquí en Noticias 24 para hablar de este libro, La Ley Nacional del Cáncer, una historia de participación ciudadana. El presidente Gabriel Boric encabezó hoy el lanzamiento de este libro que fue escrito por la ex senadora Carolina Goich, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes. Además, bueno, para poder hablar de este tema que es tan relevante. Exactamente, y que estamos además en un momento preocupante, ¿cierto?, después de la pandemia. Pero primero, yo leía Ley Nacional del Cáncer, una historia de participación ciudadana, y uno podría agregarle además una historia, pero que la empujaste por mucho tiempo y por muchos años, ¿o no? Sí, o sea, fueron yo creo casi... ¿Qué significa para ti que esto esté listo? Sí, y que lo sufriste además, el cáncer. Fueron, claro, casi 10 años y yo me pude involucrar en esto después de mi propia experiencia. Y uno dice esa posibilidad que yo tuve, Connie, de tener cariño, de tener un diagnóstico a tiempo, pero también de conocer muchas historias tristes, de inequidades, de gente que no tiene acceso a eso. Fue lo que nos movilizó y tuve la suerte en este caso de que Jorge Jiménez de la Jara, un exministro de Salud, ¿no es cierto?, ya había convocado lo que hoy día es el Foro del Cáncer y nos entregó las bases de lo que después presentamos en el Parlamento. Entonces, esto es una ley que surge desde la base, desde todos los actores sentados juntos diciendo qué es lo que tenemos que hacer en cáncer. Bueno, y claro, cuando uno revisa, ¿cierto?, en el índice inicial hay un capítulo, breve historia de la Ley Nacional del Cáncer, doctor Jorge Jiménez de la Jara, ¿cierto? Es como casi al comienzo, es el quinto capítulo, porque por ahí es el comienzo, o sea, estamos hablando de hace 10 años. Exactamente, pero además en salud nada parte de cero, ¿no? Nosotros partimos con el GES o los programas de cánceres de la mujer, pero ¿qué nos pasa? Y lo veníamos diciendo hace algunos años durante la tramitación de la ley. Sabíamos que el cáncer iba a ser la principal causa de muerte en nuestro país. Eso es una realidad hoy día, de acuerdo a los datos del INE. O sea, ya superó a las enfermedades cardiovasculares. Claro, que son las segundas causas de muerte, la primera es el cáncer. Exactamente, pero lo dramático en cáncer es que en Chile se mueren 3 personas por hora. 3 personas por hora de cáncer. ¿Ah? O sea, saca la cuenta, casi comparable a los peores momentos de la pandemia. De la pandemia, claro. Y al menos una de esas personas se podría salvar si llegara a tiempo con el diagnóstico y tuviera acceso al tratamiento. Entonces uno dice, aquí podemos salvar vidas y el esfuerzo que hacemos no se condice. Y ahí es donde viene la necesidad de tener una ley. ¿Por qué, Carolina? ¿Y por qué esta ley o cómo lo resuelve, cierto? Porque en el fondo, como tú dices, no es que sea algo para lo que no hay remedio. Hoy día hay tratamientos, pero es clave el diagnóstico a tiempo. Exactamente. Y tener acceso a ese tratamiento, que en muchos casos es un problema de financiamiento. Sí, o sea, ¿qué hace esta ley? Aborda el cáncer en toda su trayectoria, podríamos decirlo. Desde la prevención, nosotros seguimos fumando, obesidad, los factores de riesgo. Sí. Por otro lado, toda la detección precoz, que yo siento que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, pero también ahí después vas a poder ver en el libro, hay un diseño de una red de centros oncológicos a lo largo del país. Yo que soy de Magallanes lo sé, o sea, lo que significa el desarraigo de las familias. Entonces, el poder acercar la atención lo más posible a las familias, pero no sacas nada tener el edificio si no tienes el equipamiento, si no tienes los especialistas, que no son solo oncólogos, las enfermeras de práctica avanzada, por ejemplo, o los psicólogos, los trabajadores sociales, equipos de salud que apoyan. Entonces, lo que hacemos ahí es generar un instrumento, que es el Plan Nacional de Cáncer, que se actualiza cada 5 años, que aborda estas distintas dimensiones. ¿Cómo articulamos, por ejemplo, la investigación científica para tener mejores respuestas? Todo lo que hacemos de difusión, o sea, el tener un plan que tiene la gracia, además, Connie, que se construye en conjunto. O sea, la Ley Nacional del Cáncer, nosotros decimos en historia de participación ciudadana, pero también de colaboración pública-privada. Y lo que hoy día queremos poner sobre la mesa es la importancia no solo de tener el texto, fantástico, esto se aprobó el 2020, y fue muy importante, pero necesitamos que se implemente. Todavía no tenemos registro, y eso por ejemplo. Eso es algo a lo que se comprometió hoy día el presidente Gabriel Boric en el lanzamiento. Él estuvo ahí, hizo un discurso, ¿cierto? Esto fue en la Casa Central de la Universidad Católica, estaba también el rector Ignacio Sánchez, y el presidente se comprometió a implementar el diseño, digamos, a aplicar la ley que se aprobó en 2020. ¿Qué significa aplicar la ley? ¿Qué es todo eso que falta? Sí, mira, lo primero, destacar su compromiso, porque además se comprometió como candidato. Sí, es verdad. Y algo que demuestra la Ley Nacional de Cáncer es
cómo la buena política permite hacer mejores leyes y responder a los ciudadanos. Hoy día estaba el exministro París, el exministro Santelice, la subsecretaria Paula Daza, porque fue el presidente Piñera el que puso la firma. Y algo que uno destaca acá es cómo cuando nos unimos podemos hacer cosas importantes. Al que tiene cáncer le da lo mismo el color político, le golpea igual. Entonces yo quiero primero destacar eso. Y su compromiso en continuidad significa primero la implementación del registro. Nosotros hoy día no tenemos con certeza la cantidad de personas que tienen cáncer, no podemos hacer el seguimiento. Lo que hoy día manejamos tanto con COVID, eso no lo tenemos en cáncer y es imprescindible para entender las distintas realidades que hay por regiones, dónde lo estamos haciendo mejor. Entonces, la implementación del registro básico y esperamos poderlo tener luego. Porque uno podría decir, ¿por qué se demora? ¿Por qué no se ha hecho? Yo creo que lamentablemente en esto muchas veces hay tramitaciones administrativas, pero que cuestan vidas. Eso es lo dramático. Y confío mucho en Jimena Aguilera, nuestra actual ministra de Salud, con quien trabajamos mucho en el Consejo Asesor COVID. Me tocó presidir la Comisión de Salud en ese tiempo, que va a poner el motor que se necesita para sacar el registro adelante. Lo segundo que está pendiente es el Fondo Nacional del Cáncer. Se considera en la ley un fondo al que van a poder postular distintas instituciones para investigación, para proyectos de prevención. Eso todavía no existe, no está el reglamento. Entonces uno dice acá, ya han pasado 2 años, tiempo más que suficiente para que esté en implementación el fondo. Ya, y entonces tampoco está en el presupuesto del próximo año. Bueno, ahí ya tenemos conversado con los parlamentarios, con los ex colegas en mi caso, para que esos recursos estén contemplados. Vamos a ver ahora el detalle del presupuesto de salud, pero yo entiendo que están resguardados y que de aquí a fin de año tengamos efectivamente ya el reglamento y el primer llamado. Hay cosas que se han avanzado, déjame decir eso, porque creo que igual hay que destacar las cosas buenas. Lo positivo. Hoy día estaban varios de los integrantes de la Comisión Nacional de Cáncer, que encabeza el doctor Bruno Nervi. Esta comisión se crea en la ley, o sea, ya no depende del ministro de turno, no son representantes que nomina o designa la autoridad de turno, sino que los escogen desde la sociedad civil. Las sociedades científicas escogen a 5 representantes, las universidades a 3, las fundaciones y las agrupaciones de pacientes a otros 3. Y la tarea de esa comisión es acompañar desde la sociedad civil la implementación de la ley. Ya, y cuando dice, por ejemplo, yo escuché lo que decía el presidente Gabriel Boric y habló también de la red oncológica proyectada al 2028. ¿Eso es todo esto que estamos hablando que se tiene que implementar? ¿O hay algo de eso ya? Efectivamente, hay un programa ahí de inversiones. Sabemos que construir un centro oncológico no se hace de un día para otro. Estamos hablando de centros de atención, centros de detección. Son centros de distinto nivel de complejidad. No es lo mismo el centro que va a haber en Aysén, donde ya están avanzando, y además hay una oncóloga. Yo le envío saludos a Gloria ahí, que hace un tremendo trabajo en una localidad donde antes no se podían hacer muchos tratamientos. A lo que vamos a tener en Valparaíso o el centro en el caso de la región de Coquimbo. Pero lo importante es que sí vamos a tener la mayor capacidad posible en cada uno de los centros. Esto en una red que se proyectó a 8 años. Nosotros sabemos que hay demoras en general en las inversiones en salud, pero lo importante es que estén contemplados los recursos y es parte de lo que vamos a chequear ahora para la aprobación del presupuesto en salud. Claro, porque si no están los recursos, la verdad es que no se puede avanzar en la red. Efectivamente. Así de simple, ¿cierto? Pero no son solo los recursos. Sí, aquí hay muchas cosas que son de gestión. ¿Ya? Entonces uno dice, algo importantísimo en cáncer sobre todo es cómo nosotros acompañamos lo que se llama la trayectoria del paciente. Y algo que estamos mirando con detención es cómo nosotros podemos avanzar desde la atención primaria hasta el hospital, ¿no es cierto?, la atención secundaria, para que ese tiempo entre los primeros síntomas y llegar al tratamiento sea el menor posible. Nosotros hoy día vemos con angustia, de verdad que angustia, el incremento de las listas de espera. La ministra daba cuenta en la Comisión de Salud hace 2 días de un 600% de aumento en las listas de espera de garantías GES. Estamos hablando de aquellas cosas que están garantizadas en el último año. Como son las otras, las que no están garantizadas, las que no son GES. Y muchas de esas son cáncer. O sea, cuando tú tienes un cáncer y te demoras 3 meses en hacer una intervención, es el equivalente a no tener el ventilador en un paciente grave COVID. O sea, de eso estamos hablando. Y como país fuimos capaces de garantizar un ventilador para cada persona que lo necesitó en la pandemia. En cáncer no lo estamos haciendo.
O sea, ese es el estándar al que tenemos que aspirar. ¿Y qué es lo que pasa, Carolina? Tú que conoces el dentro y el de afuera, si ya tenemos una ley. ¿Por qué es culpa del COVID que nos hizo preocuparnos y poner todo el foco en COVID y en los pacientes COVID? Y como tú dices, hicimos un esfuerzo y se garantizó que cada persona que lo necesitara tuviera un ventilador y que todos tuvieran vacunas. Y somos el país, uno de los países que más vacunó, ¿cierto?, en el mundo, etcétera. ¿Qué nos pasa que no somos capaces de cumplir a este otro lado en algo que es la primera causa de muerte? Algo que le pedíamos hoy día al presidente es que el cáncer no sea noticia hoy día a propósito del libro, o este mes, que es el mes de octubre y es la detección precoz de cáncer de mama, sino que esté visibilizado. Esa es la principal pedida, ¿no es cierto?, de los pacientes. Y yo creo, mirándolo en positivo, demostramos que cuando usamos todas las capacidades públicas y privadas, cuando está la voluntad política, cuando se ponen los recursos, podemos hacerlo, pero en cáncer estamos al debe. Entonces hagámoslo. Hoy día decían, ¿se necesitará una alerta sanitaria en el caso de cáncer? Hagámosla. Algo que permita que FONASA articule más rápido la red, que usemos todas las capacidades para ponernos al día en todas esas mamografías, endoscopías que se necesitan, en las operaciones, porque de verdad en el cáncer el tiempo es demasiado valioso. No nos podemos dar el lujo de perder 2, 3 meses, a veces 6 meses esperando para poder tener la intervención o el acceso a la quimioterapia. O muchas veces, Connie, lo dramático, cuando hay 2 millones de personas que están esperando la atención del especialista, ¿cuántos de esos son de cáncer? Que ni siquiera llegan a la detección, digamos, a la detección aunque sea tarde, no alcanzan a llegar. Exactamente. Y ese es el problema, que aquí la demora significa que hay gente que se está muriendo hoy día. Exactamente. Y la mayor proporción de personas que mueren en la lista de espera no es en la lista de espera quirúrgica. No. Es en la atención de especialidades. Entonces, por eso uno dice, cáncer es una urgencia social y tenemos que poner todas nuestras capacidades al servicio. ¿Cómo afectó y cuánto afectó, porque lo escuchamos muchas veces, la pandemia al retraso de esa detección, a que la gente, las mujeres, por ejemplo, dejaran de ir a tomarse la mamografía que hay que tomarse una vez al año, o los exámenes de gente que tiene factores de riesgo? ¿Cuánto afectó? Mira, hay una estimación que hizo justamente el equipo con Jorge Jiménez, Bruno Nervi, con la Universidad de Harvard, en que estimó que el retraso en la pandemia iba a significar 7.000 muertes más en los próximos 2 años en cáncer. De eso estamos hablando. O sea, concreto, 7.000 muertes más. Lo que uno dice, esas muertes son evitables, pero si seguimos al ritmo que tenemos, no vamos a llegar. Y hoy día sabemos lo que tenemos que hacer, es en cánceres prioritarios, avanzar en la detección precoz. ¿Cuáles son esos cánceres prioritarios? Los fundamentales son cáncer de mama, ¿no? En el caso de las mujeres. O sea, para cáncer de pulmón es fundamental el llegar a tiempo. Uno dice, en el tema del PAP, del cáncer cervicuterino, hacemos un esfuerzo maravilloso como país con la vacunación, pero eso le sirve a los más pequeños, ¿no? A las niñas hoy día, a los niños. Es un lujo lo que hacemos como país, pero las mujeres que ya tenemos más edad tenemos que seguir haciéndonos el Papa Nicolau. Entonces el llamado también en esto es hacernos cargo de nuestra salud, avanzar en disminuir tabaquismo, en hacer ejercicio, en tomar conciencia de los factores de riesgo también es muy importante. Pero esto de la derivación, de cuando una persona necesita una biopsia, que se esté a tiempo. O sea, el estándar en otros países, en Inglaterra, es 30 días. Entre los primeros síntomas y el inicio del tratamiento. A eso tenemos que llegar. Hoy día estamos lejos. ¿En cuánto estamos hoy día? Si tú dices, el estándar es uno, mira, aparece la primera vez que aparecen los primeros síntomas, por lo tanto, uno va a una atención. Si el problema es que la persona pide una hora y se la pueden dar en 6 meses más. El promedio, tarde. El promedio de espera 150 días en el caso de garantías GES. Claro. En lista de espera 5 meses. 5 meses. No todos esos son cánceres, no, para ser justa, pero muchos de esos sí son cánceres. Claro, y el problema es que en esa estadística, en ese número, no se sabe, no se distingue cuál es urgente, cuál no es urgente. Efectivamente, entonces por eso lo que uno pide aquí es un plan especial. O sea, no basta solamente anunciar, reforzar, ¿no es cierto? Eso está bien. Pero lo que se necesita es un salto cualitativo y yo espero que se busquen los mecanismos para eso, porque sé que está el compromiso, pero muchas veces son otras las urgencias. Por eso visibilizar el cáncer es tan importante, hablar de esto es tan importante. ¿Quién no ha tenido una experiencia cercana? Claro. Sí, y eso solo va a crecer en nuestro país. En ese sentido, tu experiencia
propia, personal, tú decías, esto me permitió a mí visibilizar y darme cuenta en primera persona lo que significa. En tu caso, tuviste diagnóstico a tiempo y tratamiento y acceso a tratamiento. Sí, no solo eso, yo tuve la tranquilidad de que iba a tener mi sueldo, Claro. de que me iban a pagar mi licencia. O sea, ahí hay cosas donde nosotros no podemos seguir castigando a las personas con cáncer. ¿Te das cuenta lo que significa el retraso en el pago de la licencia o que te cuestionen tu licencia cuando tienes un cáncer? O sea, es como que te cuestionen el embarazo, ¿no? Claro. Tú sigues con un cáncer y te la tramitan. Entonces las personas, hoy día hemos avanzado en cobertura, pero significa un gasto adicional. Yo encuentro que en eso la licencia debería entregarse. Y si hay una licencia mal emitida, las penas del infierno, pero posterior no castiguemos a la persona. O el apoyo psicosocial. El cáncer, es cierto, requiere la quimioterapia, o en la mayor parte de los casos es una cirugía, pero también se enferma el entorno. Y en eso nosotros necesitamos un apoyo que sea más integral a la persona. Es lo que nos enseñó siempre Claudio Mora. Tú sabes que en honor a él nombramos la Ley Nacional del Cáncer, un médico oncólogo que le tocó estar de los dos lados del escritorio y que fue el impulso final, a pesar de estar en la etapa de fin de vida. Fue súper generoso y ese tiempo nos lo regaló para decir, oye, aquí tenemos que cambiar la realidad de las personas con cáncer. Y no se trata de cómo mueren las personas con cáncer, sino de cómo viven. Exactamente. Y ahí... Y de evitarlo cuando se puede evitar, la muerte, digamos, que en la mayoría de los casos. Pero, si es que se llega a tiempo en términos del diagnóstico y hay tratamientos, se pueden salvar vidas. Efectivamente, y también se pueden aumentar sobrevidas. Y yo quiero poner eso también sobre la mesa. En el caso de una mujer joven que tiene hijos y que tiene un cáncer con muy mal pronóstico. Hay ciertos tipos de cáncer de mama que se da esa situación. Oye, poder ganar al cáncer significa 2 años más de vida, 3 años, 4 años. Es quizás dejar encaminado a tus hijos. Claro. O sea, eso también tenemos que garantizarlo. Yo en esto... con compromiso es seguir peleando por tratamientos de alto costo. Tú sabes que en la ley del cáncer nosotros conseguimos, este año son 60.000 millones, yo espero que la discusión presupuestaria por supuesto aumenten, pero también que tengamos mejores mecanismos para hacer seguimiento de esos casos, claro, para ver cómo acompañamos más integralmente. Esos cánceres pueden, o muchas veces vuelven, y hay que estar, en el fondo, tener, y para eso también el Registro Nacional del Cáncer, exactamente, ¿no? Para poder hacer un seguimiento de los pacientes que ya fueron tratados, pero que siguen vulnerables de alguna manera y que cada 6 meses, cada cierto tiempo hay que revisarlo. Sí. En tu caso, por ejemplo, ¿tú estás sana completamente o siempre tienes que estar haciéndote los exámenes y revisándote? Sí. Estoy dada de alta, ya se cumplieron 10 años la semana pasada que me dieron de alta. Fue muy bonito porque yo soy muy mala para llevar los tiempos y ese día en la mañana mi marido me recordó, tú sabes que para la familia el vivir un cáncer es súper duro, creo que es algo que uno no alcanza a dimensionar, el impacto para tu pareja, para tus hijos. Y la doctora dice que estoy sana. Ahora, uno siempre vive con un cierto temor, un cierto temor que yo creo que tiene que movilizarnos más bien, a cuidarnos, a no olvidarnos, y algo que quisimos reflejar en el libro, que son también los aprendizajes que te deja una enfermedad de este tipo. ¿Y cuáles son esos aprendizajes? Esto te lo comentan, tú lo vas a leer, la mayor parte de las personas que han vivido un cáncer. Es como tú aprendes a descubrir otro sabor en las cosas cotidianas. Es a valorar cada minuto que tienes. Y ojalá no tengamos que pasar por un cáncer para darnos cuenta de eso, del tiempo en que tú abrazas a tus hijos, que sonríes, que puedes conversar, que puedes saborear, no sé, esas cosas cotidianas que a veces nos olvidamos en la dinámica, ¿no es cierto?, vertiginosa de lo que hacemos y que es finalmente el sentido de las vidas. Eso es un tremendo aprendizaje y es algo que yo siempre agradezco de haber pasado por la experiencia personal de un cáncer. ¿Y te sigue emocionando? Sí, por supuesto. Y hoy día, bueno, vemos ese libro. ¿Qué significa? Quería terminar con eso. ¿Qué significa tener el libro ya? Y quería preguntarte, además, ¿está en las librerías ya o todavía...? Mira, es un libro que no queremos vender, queremos regalarlo. ¿Y dónde se obtiene para la gente que lo vamos a abrir, espero la próxima semana ya fácil. Está en Ediciones UCEL, libro digital, para que todo el mundo lo pueda usar. Aquí hicimos una primera edición y yo espero que muchos de los que estuvieron nos ayuden a poder
sacar una nueva con un mayor tiraje, pero lo que queremos es que este sea un libro de consulta. Es de alguna manera como el ABC del cáncer. Si te fijas, están las cifras, yo creo que va a ser útil para los periodistas. Súper. Cáncer en Chile, bitácora, todo cómo ha evolucionado. Exactamente. También están los testimonios esperanzadores. Hicimos un libro bonito en su diseño, porque no queremos esa imagen del cáncer de las personas calvas, ¿no es cierto?, pobrecita. Eso que yo digo es como la carga social de la enfermedad, sino que lo que queremos es transmitir esperanza. Es decir, aquí, si hacemos las cosas bien, si estamos todos juntos, podemos cambiar inequidades que hoy día son durísimas en nuestro país. O sea, el objetivo, y lo decía Piga Fernández, que ella es la presidenta de la agrupación, de la Asociación de Agrupaciones de Pacientes con Cáncer, y decía, aquí no podemos descansar mientras exista esta diferencia entre que el que puede pagar de su bolsillo tiene garantizado un tratamiento y muchas veces su vida, y el que no se enfrenta a la muerte. O sea, eso es algo que no podemos tolerar como país. Carolina Goich, autora de la Ley Nacional del Cáncer, de la ley también, pero del libro Ley Nacional del Cáncer, una historia de participación ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros, por entregarnos además tu testimonio una vez más.